Hace unos videos estuvimos viendo parte de la estructura del sistema nervioso central. Pues en el video de hoy vamos a seguir con las demás estructuras que quedaron pendientes del sistema nervioso central, así como la exploración del sistema nervioso periférico y por supuesto vamos a llegar a la base de nuestro sistema nervioso que sería la neurona. En esta presentación vamos a ver esas estructuras, sus funciones y algunas imágenes que nos van a ejemplificar mejor su funcionamiento y ubicación. Bueno, precisamente en esta cápsula le vamos a dar continuidad al tema que abordamos en la cápsula anterior sobre la estructura del sistema nervioso. Haciendo una recapitulación, recordemos que el cerebro como tal estaba compuesto del telencéfalo y encéfalo. El tronco encefálico, que vendría a ser esta parte inferior, estaba compuesta por el mesencéfalo, el ponti y el bulbo, que lo vimos en la última parte de la cápsula anterior, y el cerebelo como tal como un centro encargado del equilibrio, ¿verdad?, del ser humano que se encuentra en esa zona. El diencéfalo como tal está dividido en cuatro estructuras. Tenemos el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Básicamente se encuentra en el tronco encefálico y se distribuye en ambos hemisferios del encéfalo como tal. Está ubicado en una cápsula interna y únicamente esta cápsula lo que permite es compactar esas estructuras para permitir su protección. Al hablar del tálamo, tenemos, al hablar del tálamo, tenemos que es la región más grande del diencéfalo y consiste en dos masas esféricas de sustancia gris. Recordemos que la sustancia gris es la encargada de transmitir la información dentro del sistema nervioso y esa situada está dentro de la zona media del cerebro entre ambos hemisferios. Es un centro, básicamente. ¿Cuál es la función del tálamo? Bueno, la función del tálamo va a ser la de integrar la información, las señales sensoriales, y aquí es donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral, o sea, es el intercambio de estímulos, es el intercambio de impulsos que permiten esa interacción entre las zonas. Básicamente acá podemos ver la ubicación física. Si usted lo ve de manera lateral en esta zona roja y de manera frontal al fondo, pueden encontrar básicamente la ubicación fisiológica de esa estructura. Dentro de esa estructura encontramos que se encuentra dentro de los núcleos anteriores y forma parte del sistema límbico como tal. Específicamente esta zona se va a encargar de recibir información del hipotálamo y procesar lo que son emociones y mecanismos de memoria reciente. La zona medial, en esa zona medial consiste en amplias conexiones entre la corteza prefrontal y el hipotálamo, y aquí participan actividades de integración de eferencias viscerales, o sea, las vísceras del ser humano, olfativas y somáticas. Al mismo tiempo, esta zona medial va a participar en mecanismos que permiten la percepción subjetiva y de emociones, o sea, cuando empezamos a darle un sentido al ambiente de alguna forma para darle un contenido emocional, se da en esta zona como tal. En la parte lateral tenemos varias áreas: el núcleo lateral posterior dorsal, el ventrolateral y el ventral anterior. En estas zonas específicamente se procesa toda la información motora, ya que recibe información del cuerpo estriado, de los músculos y el cerebelo, y se proyecta hacia la corteza premotora y posteriormente a la corteza motora primaria, generando luego lo que es la acción o el movimiento. Dentro del núcleo ventral intermedio, medial y lateral y el ventral posterolateral posteromedial, vamos a encontrar el procesamiento de la información exterioceptiva y proceptiva, que está relacionada con el territorio medular y cefálico. Si ustedes lo ven en neurociencias, en neuropsicología, hay términos que son como un trabalenguas muchas veces, pero es importante tener claro que, por ejemplo, si vemos estas siglas que vemos acá, NVPL, nos referimos al núcleo ventral interno, pero al núcleo ventral posterior lateral. Si ustedes lo ven, NVPL. Y de esa manera vamos a encontrar diferentes siglas que nos permiten referirnos directamente a una zona específica de manera más abreviada y no tan compleja.
En la zona posterior encontramos el núcleo geniculado medial y el geniculado lateral. Básicamente esas estructuras conforman el metatálamo y específicamente en la zona externa de esta composición anatómica vamos a encontrar un núcleo reticular. Pero eso en qué lo trasladamos? Bueno, debemos de entender que esas estructuras se interconectan y permiten, debemos entender que esas estructuras se conectan y permiten el intercambio de información entre sí. El hipotálamo está situado debajo del tálamo, en la línea media base del cerebro, básicamente lo más inferior de la estructura. Tiene diversas regiones, núcleos hipotalámicos encargados de regular lo que son impulsos, principalmente lo que tiene que ver con la regulación del organismo. Permite la homeostasis, el equilibrio de la temperatura, el nivel de nutrientes, y el hipotálamo está implicado en la elaboración de emociones, sensación del dolor y placer. Y en las mujeres es el encargado de controlar el ciclo menstrual. También está entrelazado con lo que es el sistema nervioso central con el sistema endocrino, permite esa conexión. Acá encontramos el hipotálamo, esta pequeña zona en la base inferior como les mencionaba, y todos esos tienen acá, esas tres secciones como tal, conforman el hipotálamo. Son una serie de estructuras más pequeñas que le conforman y que están dentro de su estructura y tienen diversas implicaciones en la regulación del organismo, en la parte emocional y la regulación también hormonal. Dentro de sus características encontramos que permite regular el sistema endocrino, regula la ingesta de agua, de alimentos, la regulación del ciclo del sueño, regulación del ciclo cardíaco, nos permite también controlar el sistema nervioso autónomo, que lo vamos a ver en un momento, y también esta regulación emocional. Entonces encontramos que el hipotálamo como tal cumple funciones básicas para el ser humano. Y si ustedes recuerdan, está en una zona muy profunda, una zona inferior, precisamente para proteger su estructura de algún tipo de lesión, de algún tipo de daño, porque está bien oculta dentro de todo el sistema nervioso. La médula espinal como tal es una prolongación del encéfalo. Recordemos que el encéfalo es la gran masa que comúnmente llamamos cerebro, pero la médula espinal sale de este como una prolongación en forma de cordón y se extiende desde el bulbo raquídeo, recuerden, ¿verdad? El bulbo raquídeo como tal, que es esta prolongación de la médula que se va engrosando al entrar al cráneo, hasta la segunda vértebra lumbar, y ahí se ramifica. Se aloja en la cavidad raquídea protegida por vértebras, o sea, básicamente dentro de la columna, ahí la vamos a encontrar protegida por la columna. Tiene entre 43 y 45 centímetros de longitud y 1 centímetro de grosor en promedio. Acá vemos, por ejemplo, cómo sale del encéfalo y se prolonga completamente. Acá vemos en otra imagen cómo se vería recubierta en la médula espinal. ¿Verdad? La médula espinal como tal, recubierta y protegida. De esta estructura surgen lo que son nervios cervicales, que lo encontramos en esta parte, si lo ven en la imagen como tal. Nervios cervicales son 8 pares, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Los nervios torácicos, que van desde esta zona, iniciando el tórax, hasta la parte medial del cuerpo, con 12 pares. Los nervios lumbares son 5 pares llamados L1 a L5, importante. Cada uno, por ejemplo, los cervicales los vamos a encontrar en la literatura, en informes y demás con la C, haciendo referencia a cervical. Torácico con la T, haciendo referencia a torácico. Lumbar con la L. Los nervios sacros con una S, haciendo referencia a esto. Y existen 5 pares, que va de S1 a S5. Mientras que los coxillos, únicamente existe un par que se ubican en la zona del coxis. Los últimos pares de nervios espinales forman lo que se llama cola de caballo, ya que desciende por último el tramo de la columna vertebral, y le da esta forma que podemos ver en la imagen. Precisamente estos nervios están vinculados con funcionamiento del cuerpo. La médula como tal tiene 4 caras, la ventral o anterior, que posee una hendidura en su parte central, como un surco medio,
Hacia ambos costados emergen raíces motoras y ventrales derecha e izquierda, o sea, eferentes, de los nervios raquídeos, mientras que la cara dorsal y posterior poseen un surco en la parte media, pero menos profundo. A los costados, o sea, a los lados como se ven en las imágenes, podríamos encontrar que ese surco ingresa a la médula las raíces sensitivas dorsales, que serían aferentes, de los nervios raquídeos. Lo hacen a través de los llamados surcos laterales. Si ustedes lo ven, salen como por los lados ese tipo de estructuras, que serían surcos. Básicamente podríamos decir que hacia ambos lados, hacia ambos espacios laterales de la médula, salen en total 31 pares de nervios raquídeos y cada uno tiene una raíz dorsal y esa raíz una raíz motora. Y la raíz sensitiva tiene un ganglio raquídeo que reúne varios cuerpos conectados con las neuronas. Esa estructura interna de la médula muestra una sustancia gris con forma de mariposa, si lo ven acá en la imagen, que se ubica en la zona central y que está rodeada por la sustancia blanca que es opuesta respecto al encéfalo. Ustedes lo ven de esta manera. Básicamente, ¿para qué funciona la médula espinal? Bueno, nos permite movilizar los impulsos que vienen del cuerpo hacia las áreas del encéfalo en particular, poder movilizar impulsos del encéfalo a los órganos efectores a través de cordones de sustancia blanca, permite la transmisión de impulsos de estructuras glandulares, vasos arteriales y venosos y musculatura, y actúa como un centro de altos reflejos como tal, ya que en la sustancia gris posee neuronas que sirve de nexo entre la fibra sensitiva que percibe en el medio y las motoras que generan una reacción, con lo cual produce una respuesta refleja. Y precisamente hay dos términos, esto del efecto reflejo y la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de saber en qué posición tenemos nuestras articulaciones sin necesidad de utilizar la vista. O sea, nos permite saber cómo están mis brazos, mis piernas en este momento, sin necesidad de tener que volver a ver y decir, mira, si tengo el brazo doblado o tengo las piernas cruzadas. Hay receptores de propiocepción, que son los pulsos musculares, que permiten informar los cambios en la longitud del músculo, así como incrementar o disminuir el tono muscular y genera un reflejo miotáctico. ¿Qué quiere decir esto? El uso muscular permite que yo informe a mi sistema nervioso si para estirar el brazo debo generar cierto tono muscular que permita esa movilidad. Mientras que los órganos tendinosos de Golgi, ellos informan si hay tensión muscular o no en diferentes zonas del cuerpo. Esto permite que sea el proceso de propiocepción, que es esta capacidad de darme cuenta cómo están mis articulaciones sin necesidad de utilizar la vista. Básicamente podríamos ver en este espacio que una persona, gracias a este efecto, podría saber cómo tiene ubicadas sus articulaciones y a raíz de eso generar movimientos posteriormente. Mientras que el arco reflejo es una unidad funcional que se produce por medio de estímulos específicos rígidos y recogidos por neuronas sensoriales. Siempre significa una respuesta involuntaria. O sea, el arco reflejo es una respuesta involuntaria gracias a la capacidad neuronal de percibir estímulos. Se produce gracias al trayecto que realiza la energía y el impulso en un estímulo en dos o más neuronas. La médula espinal recibe ese estímulo de parte de los receptores sensitivos del organismo y los envía al cerebro. Recuerden que si envía es aferente, y la cual envía impulsos a motores a la médula, o sea, eferentes, es cuando devuelve, y esto permite que los órganos generen una respuesta automática involuntaria. Ya que se permite recibir la orden, el órgano o el receptor ejecuta dicha orden. Básicamente se requiere un receptor, la neurona y la fibra sensitiva, un centro que permite integrar la sustancia gris, una fibra motora y la unión entre la fibra motora con el músculo. Acá podemos ver cómo hay un receptor que golpea la rodilla, el nervio periférico que sería aferente, está conectado con este músculo, el cual genera
un proceso integrador dentro de la médula espinal que envía el mensaje a la parte encefálica para generar posteriormente una conexión con las neuronas sensitivas, las cuales envían la información a la médula, las cuales al mismo tiempo generan una conexión con la neurona motora que genera un efecto, valga la redundancia, efector, que sería el impulso de levantar la rodilla apenas se percibe el golpe. Puede ser simple cuando hay neuronas o complejo cuando hay más neuronas, ¿verdad? Dependiendo el tipo de estímulo que se esté brindando la persona en ese momento. Por ejemplo, en una fuente de calor, el dedo es el receptor, vamos a tener un impulso inmediato de levantar la mano. Pero, ¿qué ocurrió en nuestro sistema para levantar la mano? Bueno, efectivamente ese receptor va a subir inmediatamente a la médula espinal, donde se conecta con una neurona sensorial aferente, la cual envía el mensaje al axón de la neurona eferente para enviar el mensaje al músculo de quite la mano. Y eso ocurre en milésimas de segundo. Otra de las estructuras de nuestro sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Y básicamente son todas las estructuras integradas que comunican el sistema nervioso central con las partes externas del cuerpo. Y encontraremos el somático, que son los nervios craneales y raquídeos, y el autónomo, conocido como sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el que se encarga de los movimientos inconscientes. ¿Okay? Yo no soy consciente que mi corazón debe latir, o sea, yo no pienso late, late, ¿verdad? Yo no estoy diciéndole una orden consciente a mi corazón para que esté latiendo. O, por ejemplo, el sistema endocrino, yo no estoy, uy, los riñones no los puse a trabajar hoy. Okay, es autónomo, es vegetativo. Es un sistema estrictamente motor formado por fibras aferentes, o sea, sensitivas que perciben el estímulo, y un control eferente motor que se relaciona con la parte somática de sensación. ¿Por qué está formado? Bueno, por su sistema simpático y parasimpático, y vamos a encontrar vías vegetativas y ganglios. Los subsistemas son una parte simpática. Encontramos que la parte simpática es el toraco lumbar. Básicamente lo vamos a encontrar en la parte lumbar del organismo, del cuerpo, y la parte parasimpática es el cráneo sacral. Básicamente vamos a encontrar movimiento involuntario en el corazón, pulmones, vías digestivas, riñones e incluso en la piel. Mientras un sistema simpático estimula, el otro inhibe la respuesta. Precisamente vamos a encontrar acá en la parte parasimpática, la parte craneal, donde encontramos la contracción de la pupila, estimulación de la salivación, reducción del latido cardíaco, la contracción de bronquios, mientras que en el simpático la dilatación se hace, si ustedes lo ven acá en la médula, la conexión está para que se dilate la pupila, se inhiba la producción de saliva, que se relajen los bronquios. Entonces, parasimpático lo encontramos de esta manera, y el sistema simpático, entre sus funciones, está en estas otras. Estas vías vegetativas se integran por dos tipos de neuronas, las preganglionares, que están localizadas dentro del encéfalo o la médula espinal, mientras que la postganglionar está localizada fuera del sistema nervioso central y están desde el ganglio, donde hace sinapsis, o sea, donde se conecta con la neurona, hasta el órgano como tal. Es importante tener claro entonces que preganglionar está dentro del encéfalo o médula y postganglionar va a estar afuera, conectándose directamente con el órgano que va a recibir el estímulo o la orden de trabajar. Los ganglios como tal, como lo estamos viendo, son estaciones de relevo entre una neurona aferente y el efector visceral o el órgano, para entenderlo más claro. O sea, es el que permite esa conexión entre la neurona que lleva el mensaje y el órgano que tiene que llevarlo a cabo. Encontramos tres agrupaciones, los que se encuentran en el tronco simpático o en la cadena vertebral, los prevertebrales o colaterales y los terminales
o intramurales. Básicamente los vamos a encontrar en esta forma, tienen esta composición o esta apariencia. Vamos a encontrar que están ubicados a lo largo del cuerpo, ya que permite esa conexión entre la médula, si ustedes lo ven en el detalle de la imagen, hacia otros órganos. Son estas bolitas como tal, y su estructura interna permite esa interconexión neuronal. El sistema nervioso somático, por otra parte, son todas las fibras nerviosas motoras que van desde el sistema nervioso central hasta la parte musculoesquelética. Recordemos que el anterior era órganos, acá nos encontramos en el músculo y en el esqueleto. Y las vías sensitivas que van desde las vísceras y la piel al sistema nervioso central. Se encarga de movimientos voluntarios y la información sensitiva. Acá sí, yo soy consciente de, mira, quiero agarrar esto, ya sé el movimiento. Tal vez no pienso en que tengo que hacer el movimiento de la mano para tomar algo, pero yo ya puedo realizarlo. O sea, yo controlo el movimiento como tal. El sistema nervioso somático se integra por 12 pares de nervios craneales y 3 tipos de fibras. Hay fibras sensitivas, motoras y mixtas. Básicamente los pares craneales se ubican dentro del encéfalo y se extienden a lo largo de diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos el nervio olfativo, el nervio óptico, vamos a encontrar el nervio oculomotor troclear, abductor y oculomotor externo, que se ubican en la misma región. Encontramos también lo que es el nervio trigémino, encontramos el nervio facial, el nervio acústico o vestibulococlear y el nervio glosofaringio. Luego podemos encontrar también otra estructura que sería el nervio vago, luego el nervio accesorio espinal y por último el nervio hipogloso. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Si ustedes lo ven acá está con el detalle. Cada uno de estos nervios, qué función tiene como tal. Acá podemos encontrar entonces toda la estructura que tendrían esos pares nervios craneales y qué componentes, qué origen tiene, qué aparición y qué función. Y eso es un tema sumamente complejo, porque hay que entender que cada uno de estos nervios craneales corresponde a una función específica. Por ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo. El nervio óptico está conectado a una parte sensorial, su origen viene desde la retina, aparece en el globo ocular y su visión es la visión. Y básicamente así encontraremos una descripción de cada nervio craneal, cada nervio de estos, qué función tiene, dónde está su origen, dónde aparece y qué le compone. Entonces tenemos que el olfativo es sensitivo y se ocupa del olfato, el óptico sensitivo de la visión. El nervio motor ocular común es meramente motor y se encarga del movimiento del ojo. El nervio patético es motor y es igual que el anterior del movimiento del ojo. El trigémino mixto son sensaciones de la piel facial y masticación. El ocular externo es motor y movimiento del ojo. El facial es mixto, se encarga de las expresiones faciales y el gusto. El estatoacústico es sensitivo y se ocupa de la audición y el equilibrio. El glosofaringio es mixto y es de la deglución, gusto o sensación de sed. El vago también es mixto y se controla las vísceras. El hipogloso es encargado de diversos movimientos necesarios para lo que es el habla, mientras que el espinal está relacionado con los movimientos de la cabeza y es meramente motor. Igual acá podemos encontrar las diversas estructuras, como estos nervios salen terminaciones literal nerviosas a las diferentes estructuras para poder controlar y gestionar sus funciones. Acá podemos ver con más detalle, por ejemplo, cómo un nervio craneal sale y se conecta a diferentes zonas, incluso desde la parte de la médula espinal, cómo hay control de estos nervios como tal para permitir la interconexión y posterior transmisión de información entre la parte sensorial y la parte motora. Ahora, ¿cómo se comunican todo esto? Bueno, una
base fundamental del sistema nervioso van a ser sus células. Y las neuronas son un tipo de células del sistema nervioso y son las más importantes. Su principal característica es que cuentan con una membrana plasmática y se especializan en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso en forma de potencial de acción. O sea, recibe el impulso y lo transforma en una potencial acción. Encontramos algunos tipos celulares como por ejemplo las fibras musculares en la placa motora. Presentan un cuerpo celular como una célula típica con varias prolongaciones cortas y que generalmente transmiten impulsos entre ellas hacia el soma celular y se denominan dendritas. Y además una prolongación larga como una cola, si lo queremos ver así, que se denomina axón. Y eso permite la conducción de impulsos desde el soma o el cuerpo hacia otra neurona u órgano. Veámoslo básicamente acá. Si ustedes ven, la neurona como tal tiene toda la estructura celular típica. Aquí encontramos el soma o el cuerpo, que es la parte más grande de la neurona, con una cola recubierta por mielina. Esta mielina como tal, esta vaina de mielina, a su vez tienen otras células en su interior o su conformación que se llaman células de Schwann y permiten el aislamiento. Es como si quisiéramos verlo en términos populares, como un cable de cobre tiene una cobertura aislante para impedir que la electricidad esté como en descontrol. Precisamente esta vaina, esa es su función, aislar, aislar a la neurona, aislar esta parte de su estructura para impedir un desgaste o una lesión o destrucción de la neurona como tal mediante la conexión que tiene con su axón, que posteriormente se conecta con otras neuronas. Estas dendritas, que vendrían a ser los brazos más chiquititos, si ustedes lo quieren ver de esta forma, permiten también la comunicación y la interconexión y recoger del espacio en el que se encuentran diversos nutrientes. Precisamente las dendritas, al conectarse con otras neuronas, se da un fenómeno que lo podemos ver acá en la imagen, que es una sinapsis. Y esa sinapsis es el intercambio de información entre una neurona y otra, y además la producción de neurotransmisores, que lo veremos en una cápsula posteriormente. Acá vemos, por ejemplo, una neurona ubicada en el hipocampo. Es esta figura más oscura del centro. Si usted lo ve en las ramificaciones que tiene esta neurona como tal. Pero las neuronas las podemos clasificar, por ejemplo, de acuerdo a su función. Hay neuronas sensitivas en la piel, órganos y sentidos, y estas se conectan a la médula espinal y al cerebro. Las neuronas motoras están encargadas de llevar impulsos fuera del cerebro y la médula a los órganos que van a llevar a cabo una función. Y encontramos también neuronas internunciales que se encargan de formar vínculos en las vías neuronales y conducen impulsos de las neuronas aferentes a las eferentes. O sea, están ahí para interconectar. Acá encontramos entonces que hay neuronas sensoriales. Acá están las interneuronas, que eran las que interconectaban, y neuronas motoras. Acá vemos, por ejemplo, cómo se da en la neurona sensorial, que lleva el impulso a generar una sinapsis, y hay una conexión de interneurona que lo que hace es como hacer un filtro de esta información para trasladarla luego a la sinapsis, que sería la conexión con otra neurona, que en este caso sería motora, que lleva el mensaje mediante la nueva conexión para una contracción muscular, por ejemplo. Ahora, según el número y distribución de sus prolongaciones, ustedes la ven que tienen varios brazos, algunas. Bueno, hablamos que pueden ser pseudo-unipolares, que nacen con una prolongación que se bifurca. Si ustedes lo ven, está el centro, empieza solo una prolongación, pero se divide en dos. Las bipolares es que además del axón tiene solo una dendrita con receptores, por ejemplo los receptores de retina y de mucosa olfatoria. Acá encontramos las neuronas bipolares. Si ustedes lo ven, es un centro y se prolonga, ¿verdad?, en una sola, solo una dendrita como tal. Las multipolares, además del axón como
tal, que la colita está larga, nacen desde 2 o más de 1000 dendritas. O sea, es como un árbol lleno de dedos y de extensiones. Básicamente, cuando la neurona conduce un impulso de una parte del cuerpo a otra, implica procesos químicos y eléctricos, como les mencionaba antes, mediante el proceso de sinapsis. Esta conducción eléctrica ocurre cuando el impulso viaja a lo largo del axón, o sea, se transmite de manera química, eléctrica, esta información hacia otra neurona. Encontramos que el impulso nervioso hay que entenderlo como una onda de prolongación de la actividad metabólica que viaja a lo largo de la membrana neuronal, y los axones no responden a los estímulos inferiores a valor requerido para iniciar un impulso, o sea, un valor umbral. Los axones requieren de todo este proceso de información para responder y generar la sinapsis como tal. Básicamente, la neurotransmisión, el cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los neurotransmisores. Este se almacena en la terminación nerviosa dentro de vesículas, y el contenido de neurotransmisor en cada vesícula, generalmente hay varios millares de moléculas, se libera de manera constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. Entonces encontramos que esta sinapsis como tal, cuando encontramos un proceso de sinapsis, un proceso de producción de neurotransmisores, se necesita un mecanismo químico, y acá entra en juego lo que es el calcio, ya que permite que se libere de manera simultánea el neurotransmisor desde las vesículas mediante una fusión de membranas. Esas moléculas de neurotransmisores se expulsan a una hendidura sináptica mediante exocitosis, o sea, la neurona expulsa el neurotransmisor hacia la hendidura como tal de otra neurona. Los neurotransmisores que se difunden mediante la hendidura como tal sináptica se unen inmediatamente a sus receptores, y estos receptores los activan induciendo una respuesta fisiológica. Puede ser excitatoria, inhibitoria, puede ser, por ejemplo, hay diversos neurotransmisores que, como les menciono, los vamos a ver posteriormente en otra cápsula, pero por ejemplo un neurotransmisor excitatorio entonces genera inmediatamente en el ser humano un estado de alerta, de estar pendiente de qué está ocurriendo, de estar como atento a algún estímulo para evitar un peligro. O inhibitorio, entonces hoy amanecí con el ánimo bajo, o puedo caer ya meramente en un cuadro de depresión, dependiendo del tipo de neurotransmisor y el intercambio que se esté dando. Este neurotransmisor es captado por una terminación postsináptica, o sea, por otra neurona, mediante la recaptación, y es destruido por enzimas, o bien se difunde en toda la zona adyacente. Hay muchos neurotransmisores, hoy en día se conocen al menos 18 neurotransmisores mayores, sin embargo hay muchos más, pero básicamente lo vamos a entender como una sustancia química que se libera de manera selectiva por una terminación nerviosa, ¿verdad? Cuando ocurre todo el proceso de comunicación neuronal, todo el proceso postsináptico, ¿verdad? Que encontramos y que acabamos de explicar, y eso interacciona con otras neuronas y permite que se dé una determinada respuesta fisiológica, y que es importante entender que debe estar presente la terminación nerviosa cuando se libera ese neurotransmisor y cuando se une al receptor para producir siempre el mismo efecto. Además de las neuronas, hay otros dos tipos de células nerviosas: la neuroglía, que son células gliales, y la microglía. La neuroglía se encarga de reparación, sostén y protección de las delicadas células nerviosas, o sea, vienen a curarlas, y están constituidas por tejido conectivo. Y las microgliales funcionan como fagocitos, se encargan de eliminar desechos, o sea, de limpiar. También son efectivas para combatir infecciones. Entonces tenemos que la sinapsis es un proceso de comunicación entre neuronas donde hay una descarga química, se origina una corriente eléctrica en la membrana presináptica, hay un impulso que corre hacia el final del axón, la neurona segrega un neurotransmisor que se deposita en el espacio sináptico,
y hay una neurona postsináptica que lo recapta y se excita o se inhibe, dependiendo del efecto que tenga el neurotransmisor. Acá encontramos entonces cómo se vería una neurocomunicación o un proceso de sinapsis, cómo se intercambian procesos químicos, componentes químicos y neurotransmisores. Acá vemos con más detalle cómo se liberan por medio de fagocitosis la expulsión de neurotransmisores, y esta transmisión de impulsos en el sistema simpático interviene la norepinefrina como neurotransmisor, mientras que en el parasimpático la acetilcolina, por lo que ambos sistemas, recordemos el simpático y el parasimpático, reciben el nombre de sistema adrenérgico y el sistema colinérgico respectivamente. Entonces también los podemos encontrar en la literatura de esa manera. Podríamos encontrar, por ejemplo, el sistema simpático que le llaman sistema adrenérgico y el parasimpático como sistema colinérgico, por si en algún momento lo encuentran de esa forma. Para concluir, las neuronas automáticas se caracterizan por disponer en ramas terminales de axones de unos ensanchamientos que contienen las vesículas sinápticas, que son unos pequeños contenedores en donde se encuentran los neurotransmisores. En esta zona los axones no están recubiertos de vainas de mielina, recuerden que eran aislantes, ya que permite que los neurotransmisores puedan difundirse fácilmente y llegar hacia el músculo liso, por ejemplo. Cuando el neurotransmisor llega a esos receptores, se unen a canales iónicos dentro de las membranas celulares y permite la entrada de iones y descargas eléctricas y por tanto la respuesta para la cual está diseñado el neurotransmisor. Bueno, con esta información concluiríamos una parte de la revisión general de neuroanatomía. Por supuesto, es un sistema sumamente complejo y quedan más detalles y procesos químicos a explorar, pero por ahora esto sería. En otras próximas cápsulas estaremos hablando un poco más de neurociencias y espero que esto fortalezca y favorezca el aprendizaje y el intercambio de